Mira, realmente muy contento porque nosotros hemos revertido una situación a nivel provincial, fundamentalmente Ujú. el desempeño del justicialismo en el interior del Chaco siempre ha sido bueno, pero Resistencia es una zona muy difícil, un electorado muy difícil, y hemos ganado una cantidad de circuitos y hemos recuperado muchísimos votos. Entonces, eso nos hace pensar de que para el balotaje el justicialismo puede hacer una muy buena elección. Es lo que nosotros esperamos. Lo que pasa es que a la luz de los últimos acontecimientos, donde ayer se expresaba la Unión Cívica Radical de que no es que ellos se fueron de Cambiemos, sino que los que se fueron Macri y Bullrich, Ujú. donde totalmente en forma inconsulta a ese frente electoral han decidido el apoyo a Javier Milei, bueno, pone a esa fuerza política en una situación muy, muy difícil. Yo no esperaba otra cosa, sinceramente te digo, la Unión Cívica Radical, eh, que expresen, digamos, la neutralidad en cuanto a que no apoyan a uno ni a otro, este, pero no creo que vaya a ser así la situación del electorado. A mí que me ha tocado fiscalizar en todas estas elecciones, sean provinciales o nacionales, justamente estaba conversando con una persona que estaba fiscalizando para Cambiemos y bueno, antes de las 18 horas no sabíamos qué iba a pasar y le decía yo, mirá, yo como justicialista tengo en claro que si pasan a la segunda vuelta Patricia Bullrich y Javier Milei, yo decididamente voy a votar Bullrich porque Javier Milei, por una serie de circunstancias, para nosotros es el abismo. Ujú. No sé qué van a hacer ustedes, porque en el componente de gente que vota a Cambiemos, hay radicales, digamos que eh, pensando en los principios rectores que fueron la fundación del radicalismo, ante este dilema, posiblemente voten a Massa como el mal menor, digamos, porque no es su candidato, pero saben lo que significa estas políticas que expresa Javier Milei, que se llama anarcocapitalismo. Y bueno, ella me decía, no, yo también, en serio, me dice, vos como justicialista, sí, te digo, porque no es una cuestión, esto no es un River y Boca, está en Ujú. juego los destinos de la patria, está en juego que llegue a la presidenta de la nación una persona que tenga criterio, que sea equilibrada, que sea previsible en sus políticas económicas, sociales y demás. Así que bueno, yo eh, confío en ese voto pensante de la Unión Cívica Radical, que ante este dilema, y no habiendo llegado a balotar su candidato, vote con un criterio en base a lo que yo te decía, lo que han sido los principios rectores del radicalismo. Yo el otro día, por ejemplo, Ujú. entro a la página de la Unión Cívica Radical, donde están los principios doctrinarios de la Unión Cívica Radical, y pongo en mi Facebook, a ver, digo, desafío, ¿qué, qué partido político sostiene esto? Este, defender, ¿no es cierto?, la dignidad de la persona humana, el trabajo, los principios de la República, la división de poderes, la autodeterminación de los pueblos, bueno, una serie de cosas que plantea la página, digamos. Y bueno, algunos me decía Unión por la Patria. Digo, no, estos son los principios del radicalismo. Entonces, si uno quiere ser consecuente con esos principios, nunca puede votar una propuesta como la de Javier Milei, que habla, digamos, de destrucción, digamos, del Estado, que plantea que las provincias van a tener que vivir de sus propios recursos porque él va a eliminar la ley de Ujú. coparticipación federal. O sea, una serie de cosas que en el caso concreto del Chaco, que ha ganado Leandro Esdero, yo no sé cómo podría llegar a apoyar esa postura cuando ya antemano esta persona te plantea de que las provincias van a tener que hacer el ajuste porque ya no van a tener más la ayuda al gobierno nacional. Que como bien vos sabés, el tema de la coparticipación federal no es una concesión graciosa que hace la nación a las provincias, sino es devolver a las provincias los impuestos nacionales que se cobran en los estados provinciales en función de la riqueza que generan esos estados provinciales,
Entonces, el tema de coparticipar los impuestos nacionales es un acto de estricta justicia y no es una concesión graciosa de la nación. Pero bueno, este hombre plantea una serie de cosas que realmente preocupan, como la eliminación del Banco Central, la pérdida de la soberanía monetaria, el tema de la dolarización, que como no hay dólares, él dice que él tiene arreglado con un fondo que le va a prestar 40.000 o 50.000 millones de dólares para poder dolarizar. Yo supongo que ese fondo puede ser BlackRock, porque todo el mundo dice que detrás de la financiación de la campaña de La Libertad Avanza está este fondo buitre BlackRock. Habló en su momento que como contrapartida a esa deuda que va a contraer, va a poner como garantía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, o sea, los fondos que tienen que pagar las jubilaciones actuales y las futuras. Realmente es muy peligrosa muchas de las propuestas políticas de Javier Milei. Así que bueno, yo invito a la reflexión del electorado, porque todas esas cuestiones están en juego, ¿eh? Así que bueno, así están las cosas. ¿Cómo lo ves en cuanto a lo que se pide, ¿no? Porque como lo hablábamos también, lo conversábamos en producción y decíamos, bueno, se está pidiendo distintas cosas. Muchas voces desde el radicalismo dijeron, no, bueno, mencionamos hace un ratito a lo que dijo Elisa Carrió, llamó a votar en blanco o directamente a impugnar ese voto. ¿Cómo lo ves a esto? Bueno, yo por un lado entiendo que es comprensible, porque no vamos a esperar ni tanto en forma oficial, digo, ni tanto del radicalismo, la coalición cívica, cuando su candidato se quedó en el camino, que apoyen a uno u otro. No creo que lo hagan, pero eso no significa que en los territorios el mandato a sus dirigentes barriales no sea otro. Porque sinceramente te digo, no creo en esa neutralidad de gobernadores que van a tener que asumir las provincias y tener 4 años que gobernar, como te decía el caso de Esdero, que una cosa puede ser Sergio Massa presidente, con el cual se va a poder negociar una cantidad de cosas positivas para el Chaco, y sobre todo por la postura política de Sergio Massa, que él habla de un gobierno de unidad nacional, que él habla de convocar, pero lo dijo antes, no como Milei, que habló barbaridad de todo el mundo y ahora quiere incorporar a esta gente de izquierda a su Ministerio de Capital Humano, lo cual demuestra que es una persona no creíble y que cambia en función de las circunstancias. Sergio Massa antes de las elecciones dijo, yo no tengo problema de convocar a distintos sectores. En el debate mismo, a Miriam Bregman todavía te Alejandro, pará que no estamos en escenario de balotaje. Pero bueno, es una propuesta realmente que yo creo que es creíble. Sergio Massa, si lo hace, no haría otra cosa que es lo que quiso hacer Juan Domingo Perón cuando retorna al país allá en el año 73 y fue presidente de los argentinos en el año 74, que Perón llegó a decir en ese momento, pues estábamos siempre, Argentina tuvo momentos difíciles, el problema argentino es de tal magnitud que o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. O sea, yo creo que justamente estamos en un escenario así. Si no nosotros buscamos la unidad de distintos sectores, nos ponemos de acuerdo en determinadas políticas de Estado, para salir adelante va a ser muy difícil. Tenemos que superar la grieta. Yo que fui diputado provincial en el año 83, en el primer gobierno constitucional del doctor Florencio Tené, después de la dictadura, en el Chaco tuvimos esa experiencia. Teníamos en Lotería Chaqueña vocales que era la Unión Cívica Radical, lo teníamos también en vivienda, teníamos en el Poder Ejecutivo, en base a un acuerdo democrático entre quien era el conductor del peronismo en ese entonces, que era Leonido Felipe Vittel, y Agustín León. Entonces, creo que es posible estas cosas y creo que tenemos que tratar de apuntar a eso. Si nosotros, como dice Massa, no salimos de esa lógica amigo-enemigo, no creo que podamos salir adelante ante un país que presenta muchas dificultades. Germán, algo que va a quedar en 2023 acá en el país marcado es cómo fue
sorpresivo, podríamos decir, el voto, y cómo las encuestadoras, los análisis previos, fueron fallando, no coincidieron con los resultados. ¿Hay que hacer una doble lectura de esto para vos? No, yo lo que pienso es lo siguiente. Muchas veces se subestima al pueblo en cuanto a cómo va a votar. Entonces, hay algunos que ante los resultados dicen, pero ¿cómo puede ganar quien hoy detenta el Ministerio de Economía y hay índices económicos sociales difíciles, inflación, una cantidad de variables que hacen que la gente la esté pasando mal? Pero también la gente sabe que nosotros llegamos a esta situación no porque sí. Venimos de un endeudamiento terrible del gobierno de Mauricio Macri, que ese endeudamiento no significó inversiones en construcciones de obras de infraestructura, sino que sirvió para la fuga, porque nosotros durante ese gobierno, al no haber un control cambiario, teníamos capitales especulativos que entraban al país, cambiaban los dólares en pesos argentinos, las ponían en las LELIQ, en las LEVAC, volvían después a convertirlo en dólares y lo sacaban afuera. Entonces, todo eso significó que los 44.000 millones que nosotros nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional no estén en el país, hayan servido para la fuga. Principal problema que tenemos en nuestro país, si nosotros no tenemos una ley cambiaria que siga evitando la sangría que significa la fuga de capitales, y los que hacen el dinero en Argentina no lo reinviertan en el país, como ocurre en otros países, concretamente el caso de Brasil, y bueno, siempre vamos a tener problemas. Entonces, yo creo que justamente viendo esa circunstancia, viendo el hecho de que este año ha sido un año muy difícil, porque tuvimos el problema de la sequía, 15.000 o 20.000 millones de dólares menos, bueno, la gente ve de que no se le puede achacar a este gobierno la culpa de todo este presente que estamos viviendo, porque esto tiene una causa, tiene un origen, o sea, no es el gobierno de Alberto Fernández que recibió en el año 2016 de Cristina Fernández de Kirchner, que era un país desendeudado, nosotros no teníamos deuda con el Fondo Monetario, lo que nos quedaba arreglar en ese entonces era con el Club de París, que eran alrededor de 6.000 millones de dólares y que se estaba negociando y bueno, no se pudo concretar porque se perdió las elecciones. Y después estaba este tema del fondo buitre que quería cobrar 15.000 millones de dólares, que después Macri se lo pagó, pero que esos bonos argentinos los había comprado por 1.500 millones de dólares. Entonces, ojalá hubiese sido la situación de Alberto Fernández la que recibió Mauricio Macri y que su propio ministro de Economía en ese entonces reconoció de que había capacidad de endeudamiento del país porque no estaban endeudadas ni las empresas, no estaban endeudados en forma particular los ciudadanos argentinos y menos el Estado argentino. Pero bueno, Fernández recibió un país endeudado, tuvo que negociar en términos muy duros con el Fondo Monetario Internacional, comprometerse a determinados pagos que implica ajuste y disminución, digamos, de los gastos del Estado, y en particularmente lo que yo te decía, el tema de la sequía y también la cuestión del déficit energético, que bien lo explicaba Massa, el año 2024, sea quien gobierne, va a tener una situación económica distinta, sí, porque sí, nosotros con Vaca Muerta y ese gasoducto que se hizo, vamos a tener un respiro del orden de los 7.000 millones de dólares y seguramente con las lluvias que vendrán el panorama del campo va a ser distinto. Así que yo sinceramente creo que Sergio Massa, a diferencia de promesas incumplibles que plantea Javier Milei, está tomando decisiones, y eso que él es ministro de Economía, él no es el gobernador, ha eliminado el impuesto a las ganancias que todo el mundo prometió y nadie lo cumplió. Macri fue uno de esos, eliminó el impuesto a las ganancias, eliminó el impuesto a las economías regionales, está facilitando, ahora habla de que va a eliminar como 150 impuestos que están agobiando fundamentalmente a las pymes. O sea, está tomando decisiones ahora y va a tomar seguramente decisiones que van a significar un cambio muy profundo en las cuestiones económicas cuando sea presidente. Y creo que es una persona, se lo ha visto siempre, y equilibrada, digamos,
que no busca la confrontación, que no trata de ganar adeptos en función del odio, que eso fundamentalmente lo diferencia de Milei. Milei ha cabalgado siempre sobre un discurso muy contestatario, que trata no apuntar al voto racional, sino al voto bronca. Hay diferencias abismales entre uno y otro candidato. Raúl, vamos más cerca de acá de la fecha. También tenemos ahora las elecciones en Chaco. Tenemos 3 municipios que renuevan, entre ellos Resistencia. ¿Cómo lo ves este? Bueno, nosotros, o sea, así como Unión por la Patria es un frente electoral a nivel nacional, Ujú. el Frente Chaqueño es un frente que se hizo para sostener la candidatura de Jorge Milton Capitanía en Aliar Ras. Y bueno, nuestro candidato, el candidato de ese frente es Diego Arévalo y los concejales que lo Ujú. acompañan, como bueno, Fabricio Volate, Lucila Massín, Roque Yul y bueno, una lista de concejales que acompañan. Es el único candidato que acompaña y que apoya orgánicamente el peronismo. Hay otras opciones electorales que se dicen peronistas, pero que vos sabés muy bien que los que han hecho es llevarnos a la derrota en la cuestión provincial. Nosotros perdimos las elecciones porque el justicialismo, o los que en su momento eran parte del justicialismo, buscaron otros horizontes políticos y jugaron claramente en contra de Capitanich y favorecieron la estrategia electoral de Leandro Esdero. Entonces, nosotros no estamos ahí. Y lo mismo hacen en la ciudad de Resistencia. El justicialismo ha perdido en varios municipios, uno cerca de acá, Tirol, Ujú. porque estas propuestas electorales nos dividieron el voto. Entonces, yo quiero que sepa enfáticamente decirlo nuestro electorado, los que profesan o comulgan las ideas justicialistas. Hay un solo candidato que nosotros apoyamos que se llama Diego Arévalo. No hay otra propuesta. ¿Y por qué apoyamos a Diego Arévalo? Diego Arévalo es un joven que ha sido parte de, yo creo, la mejor gestión municipal que la ciudad recuerda, que fue la de Jorge Milton Capitaní, que llegó a casi pavimentar en 4 años 1000 cuadras de pavimento, lo que no hizo ningún intendente. No lo hizo Guía Ayala, que estuvo 11 años en el gobierno. Eh, la ciudad estuvo limpia, estuvo ordenada, no hubo los cráteres, porque hoy la ciudad es un desastre, digamos, en cuanto a aguacheo. Y hoy la gestión municipal, que quiere ver su continuidad en la candidatura de Licuesta, deja mucho que desear. Nosotros, por ejemplo, yo vivo en Villa Fabiana Sur, durante estos 4 años no teníamos alumbrado, tuvimos que recurrir, como recurrieron la mayoría de los barrios de Resistencia en estos últimos tiempos, a que SECHEP, que no es obligación de SECHEP, porque alumbrado público es de la Municipalidad de Resistencia, nos vayan a tener que poner luminaria porque realmente la oscuridad era total y bueno, y eso aumenta las cuestiones de inseguridad. Ni que decir el tema de que no había ripio, no había arreglo de calles. Y bueno, como te decía, en estos años no ha habido bacheo. La municipalidad se dedicó más a hacer espectáculos musicales que ocuparse básicamente que lo que necesita la ciudad y que Diego Arévalo como secretario de Obras Públicas de Capitaní se ocupó, que es que la ciudad esté limpia, que esté iluminada, que sea transitable, que es lo que básicamente la gente pide, porque eso, si vos garantizás esas 3 cosas, también garantizás las cuestiones de seguridad. Y Diego Arévalo tiene propuestas interesantes. Por ejemplo, estaba leyendo, quiere congelar los impuestos inmobiliarios, los impuestos de patentamiento por un año. Porque también nosotros somos conscientes de que esta actual gestión municipal, que ha hecho muy poco, ha hecho un impuestazo terrible, fundamentalmente en el parque automotor, lo que ha significado que muchos se vayan a Colonia Benita, Margarita Belén, a Corrientes. Mucha gente que tiene autos ha disparado Resistencia porque los impuestos automotores son realmente exorbitantes. En lo que es la soberanía nacional, por ejemplo, quiere hacer, viste que te quedan espacios verdes alrededor de lo que es el canal,
7 kilómetros de parque, que haya un lugar de esparcimiento y de juegos para la gente. Quiere crear tierras, 1000 lotes con todos los servicios, porque viste que el problema, hay mucha gente que no tiene acceso a la tierra para construir su vivienda y por eso también hay ocupaciones ilegales. Bueno, está entre su propuesta el tema de hacer el tema de los 1000 lotes. Quiere contribuir a la seguridad, pero además de la Guardia Urbana, que haya 1000 cámaras que se incorporen a la vigilancia de la ciudad, semáforos sincronizados, una mayor señalización, arreglar el bacheo, para que no se produzcan mucho. Hay mucha gente que se accidenta en las motos porque se comen esos baches y se caen de las motos. O sea, tiene un plan integral de ordenamiento de la ciudad, que es lo que ha faltado y lo que adolece Resistencia en estos 4 años. También quiere hacer algo que es muy importante, que es el presupuesto participativo, o sea, lograr de que a través de las comisiones vecinales la gente pueda discutir el presupuesto municipal y en qué se van a ocupar los fondos municipales. Así que creo que tiene una propuesta integral y por eso nosotros decididamente acompañamos su candidatura a intendente.